Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Pudieron hacer la actividad número 13, el trabajo práctico? Sí lo pude hacer, pero tenía algunas preguntas, tenía algunas dudas. Ah, bueno. Este es el momento para despejar dudas. ¿Quieres preguntar algo? Sí, viste la actividad 2, que había dos opciones. O sea, había un cuadro que decía ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Y yo no estaba segura en dónde ubicar movimiento de un puente y movimiento de un edificio. Y bueno, el movimiento de un puente es por acción del viento, y lo que se está moviendo es algo físico, es un cuerpo. ¿No es cierto? Por lo tanto que, fíjate, las ondas electromecánicas se propagan a través del vacío, es decir, la nada, no hay materia, no necesita materia para propagarse. Y cuando hablamos de la oscilación de un puente por acción del viento, ¿de qué estamos hablando? ¿De materia o de vacío? De materia. ¿Y entonces qué tipo de onda es? Mecánica. Claro, ¿sí? Todas las que impliquen materia, ¿sí? Como... Entonces las dos irían en ondas mecánicas, ¿no? Excelente, sí, Okay. así es. Muchas gracias. Buenísimo. Yo voy a... Flor, ¿vos querés decir algo? Les estaba por explicar las características de una onda. Ah, buenísimo. Dale. Sí, sí. Espera que voy a compartir. Buenísimo. Se me va a abrir la imagen. ¿Querés que mientras yo empiece con el espectro electromagnético, mientras vos bueno, dale. vas solucionando eso, empiezo a compartir yo, vos me avisás? Dale. No se puede perder estas clases porque somos un equipo espectacular. A ver. ¿Será posible? Quiero compartir y no me deja compartir lo que yo quiero. A ver, mi pantalla. Bueno, voy a buscar, a ver si me permite compartir la imagen. Justamente está compartiendo pantalla, así que debería... Ahí está. Tarda un poquito en cargar. ¿Alguien tiene un perrito ladrando? Yo sé que mi perrito también a veces ladra. Si se puede mutear un poquito, ahí se ve el gráfico. ¿Sí? Lo están viendo todos, ¿no? Sí. Sí. Genial. Bueno, fíjense, esto se llama espectro electromagnético. ¿Qué me está mostrando este dibujo? Los tipos de onda conocidos hasta el momento, desde la de mayor longitud y menor frecuencia, que ahora la profe les va a explicar, pero más o menos nos podemos dar una idea, ¿sí? ¿Qué sería la frecuencia? Sería cuán rápido vibra una onda, ¿sí? Fíjense que tenemos ondas más lentas, cada vez más rápidas, hasta llegar al final del espectro. No lo veo todavía, profe. No lo ves todavía, tenés el internet muy lento, entonces, porque yo desde el celular acá estoy viendo que ya sale en pantalla. ¿Para los demás sale en pantalla? Sí. Es tu internet, entonces. Ah, ya está, ¿viste? Sí, hay como un delay. Bueno, voy de nuevo. Entonces, fíjense que voy desde las ondas más lentas, que son las de radio, y estoy diciendo las más lentas conocidas hasta ahora, porque no sabemos si en algún lugar del universo hay ondas o más lentas o más rápidas. Eso todavía no lo sabemos. Pero bueno, estas son las ondas más lentas, que son las de radio. Todos conocen la radio, ¿no? Siempre en casa hay alguien que escucha la radio. Mi papá trabaja escuchando la radio, ¿sí? Todo el día. Y fíjense que cada vez se mueven más rápido estas ondas. Después de las ondas de radio vienen las microondas. ¿Les suenan? ¿De dónde vienen microondas? Sí, del aparato con el mismo nombre que se usa para recalentar comida, por así decirlo. Excelente. ¿Y sabías que el Wi-Fi también entra dentro de las microondas? Claro, no son la misma frecuencia. No es la misma frecuencia, ya que había un mito antes de que supuestamente de cualquier aparato electrónico como este, que supuestamente podía provocar malformaciones por supuesta radiación. Pero eso es un mito por la escala del aparato en la que lo produce. Obviamente, si pudiéramos accionar el microondas con la puerta abierta, sería bastante dañino. Malformaciones pero la puerta tiene un sistema de aislación que impide que esas microondas salgan afuera del microondas y nos hagan daño.
O sea que las microondas del horno microondas, sí son dañinas porque lo que hacen es, el microondas lo que hace es hacer vibrar las moléculas de agua por un fenómeno que se llama resonancia, que vamos a ver más adelante. Y nuestro cuerpo es 70% agua, con lo cual si entramos en contacto con estas microondas nos haría bastante daño. Sería fatal, por así decirlo, ya que también, bien, esto es lo que modifica el ADN, por así decirlo, de la persona, por así decirlo. No, O sea, en este provocando, no caso, sé, malformaciones. en este Debe caso no, meter- todavía no. Debe haber cierto punto de fuerza, o sea, para esto. Claro, en este caso lo que hacen las microondas del horno a microondas, ¿sí? Es hacer vibrar con mucha amplitud de onda, generando mucha fricción, a las moléculas de agua. ¿Sí? Y lo que genera eso es calor. Ustedes si se frotan las manos, no sé si me ven porque estoy conectada 2 veces, así que en algún lugar me tienen que ver o no, no importa. Si ustedes se frotan las manos, sienten calor, porque la fricción genera calor. Si lo que hacemos vibrar son millones y millones de moléculas de agua que se frotan entre sí, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a generar calor. Y así es como se cocinan los alimentos en un microondas, por acción de la vibración muy grande de las moléculas de agua que generan una fricción entre ellas, y eso genera calor, y eso cocina el alimento. Por eso si ponemos un pan duro al cual se le evaporó, está duro porque se le evaporó toda la humedad, no pasa nada, prácticamente no le cambia la temperatura, ¿sí? Más cerca del infrarrojo, acá más o menos en el límite, entre las microondas y el infrarrojo, está el Wi-Fi, lo que estamos usando varios en este momento. Después tenemos el infrarrojo. El infrarrojo, bueno, lo usamos en los controles remotos, por ejemplo. Nuestra vista está biológicamente limitada, no lo puede ver ni las ondas de radio, ni las microondas, ni el Wi-Fi, ni la lucecita que emite el control remoto. Todo eso no lo podemos ver, nuestros ojos están limitados. Lo que sí podemos es sentir el infrarrojo, porque básicamente es el calor, ¿sí? Estas son ondas electromagnéticas, todas viajan a través del vacío. ¿Hasta acá me van siguiendo o tienen alguna pregunta? Yo creo que tengo una sobre este tema. Comentame. Es cierto, pero no sé si está confirmado que si se expone a una radiación, a una de este tipo de cosas, o sea, en forma muy excesiva, en cierto punto, que a un pan puede generarle tumores, según el mito humano. Bueno, a ver, esperame un segundo, porque todavía no llegamos a las ondas que son capaces de generar eso. Nosotros, para todas estas ondas, en las de radio, las microondas, el infrarrojo, somos como una pared. O sea, no nos atraviesan, no penetran nuestros tejidos, no pasa nada. ¿Sí? Así que lo que vos comentaste está más de este lado. Y ahora vamos a llegar, ¿sí? Ahora vas a ver que llegamos en un ratito. Sí, es verdad, hay ondas que generan daño, pero no son estas de la izquierda. Después del infrarrojo lo que tenemos es la luz visible. Y la luz visible es apenas una franja muy chiquita de todo el espectro electromagnético. Es decir, es mucho más lo que no vemos que lo que vemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, una serpiente ve el infrarrojo. Es casi ciega para la luz visible. Ella no ve la luz visible, pero sí detecta el calor. Entonces, no todos vemos el mundo igual y acá está la prueba, ¿sí? Nosotros vemos este rango, que es la luz visible para nosotros, ¿sí? Y que va desde la onda de menor frecuencia, que es el rojo, a la de mayor frecuencia, que es el violeta. El rojo es el color de menor frecuencia visible. Cualquier cosa por debajo de esa frecuencia va a ser invisible para nosotros. El calor es invisible para nosotros. ¿Se entiende? Por eso se llama infrarrojo lo que está inmediatamente debajo de lo visible. Infra significa por debajo, menos que. ¿Sí? Menos que rojo sería infrarrojo. Bien. La luz visible de más alta frecuencia, o sea que vibra más rápido que todos los demás colores, es el violeta. ¿Sí? Y la luz blanca está compuesta de todos los colores, eso lo vamos a ver después. Fíjense que después de la luz visible viene el ultravioleta, y acá es donde se empieza a poner la cosa, ¿sí? Interesante con respecto al efecto que puede hacer sobre los seres vivos. La luz ultravioleta, ultra significa más que, más allá de, ¿sí? O sea, más que violeta, también es invisible al ojo humano. Sin embargo, genera un efecto sobre nuestra piel, porque tiene la capacidad de penetrar las primeras capas de la piel y estimula a los melanocitos que están en las células
de piel, las epiteliales, ¿sí? Hace que los melanocitos generen melanina, que es un pigmento. Entonces, ¿qué efecto hará el ultravioleta? A ver, ¿a quién se le ocurre? Yo salgo al sol, en la luz solar, contiene infrarrojo, visible y ultravioleta. ¿Qué efecto me hace el sol si yo me quedo en el sol un par de horas? ¿Te quemás? ¿Te bronceás? No sé. Exacto, te bronceás. El ultravioleta la radiación ultravioleta es la que estimula a los melanocitos de nuestra piel para que generen ese pigmento que se llama melanina, que cumple la función de proteger a la piel de la radiación. ¿Sí? Y por eso es que nos bronceamos. El bronceado es una defensa que tiene nuestro cuerpo para protegerse de la radiación. Por eso es que los lugares del mundo que están cerca del Ecuador, saben que es el Ecuador, ¿no? Vieron, todo se relaciona con todo. El Ecuador es el punto medio del planeta, donde es más ancho. Saben que la Tierra es como una esfera un poquito aplastada. Bueno, ahí los rayos del sol caen perpendicularmente. No es casual que en África las personas tengan muchísima melanina. Y en toda la zona ecuatorial. Es decir, son predominantemente morenos, porque producen mucha melanina, ya está predispuesto eso genéticamente como protección por la alta radiación solar que hay en esa zona del planeta. Mientras que en los países nórdicos o cerca de los polos, donde el sol, los rayos solares son muy débiles todo el año, la gente tenga poca melanina. ¿Qué significa que tenga poca melanina? Que tienden a ser rubios y de ojos claros, porque la melanina también tiñe el iris de nuestros ojos. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo o hice mucho lío? Yo para que ustedes puedan ver que esto no es algo que se ve en los laboratorios, es algo que está en nuestra vida cotidiana. Salimos Muy bien este tema. Además de que ya más o menos fui entendiendo, o sea que el color más oscuro es por la razón el ultravioleta, directamente el ultravioleta es oscuro. Para nosotros es invisible. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra piel es semitransparente para el ultravioleta. Es decir, el ultravioleta puede penetrar un poquito en nuestra piel. Después le siguen los rayos X. Los rayos X son un poquito, tienen más alta frecuencia, por lo tanto, penetran más nuestros tejidos. Para los rayos X, nuestros tejidos blandos, es decir, lo que es grasita, músculo, todo eso es transparente. Los rayos X atraviesan el tejido blando como si fuese casi de vidrio. Y es por eso que podemos obtener una foto, y pongo las manitos así como comillas, foto de nuestro esqueleto. Cuando nos hacemos una radiografía, usamos rayos X justamente porque los tejidos blandos son penetrados por esos rayos, son atravesados por esos rayos como si fuesen de vidrio, nuestros órganos, y solo rebotan en los tejidos menos blandos, cartílagos y huesos, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Necesito chequear si me van siguiendo. Buenísimo. Sí, eso. O sea que es como ver a través del vidrio cuando se usan los rayos X en un ser humano. Fíjate que la luz visible rebota en una pared. La ultravioleta, sí, y rebota en nuestro cuerpo, no pasa nada. Profe. El ultravioleta penetra, sí, decime. Por eso la persona que siempre hace la radiografía se va afuera para no estar en contacto con eso. Exacto, justo eso iba a decir, que además como puede penetrar los tejidos blandos y ya tiene cierta capacidad de alterar el ADN, porque si atraviesa células de tejido blando, dentro de la célula está el núcleo, y dentro del núcleo está la información genética de la célula. Y si se altera eso, y la célula no muere, esa célula se va a reproducir, pero con una información genética alterada. Las células, la información genética que contienen es, por ejemplo, las células de piel, es que las células hijas tienen que ser también de piel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esa información está en la célula madre. Si se altera esa información genética, se empieza a generar un tejido que no es piel. ¿Y qué? Cuando se generan muchas células de un tejido que no es específico, que no está cumpliendo la función que debería cumplir, pero está ocupando el lugar del tejido. ¿Cómo se llama eso? Muchas células que se van reproduciendo rápido y que no están cumpliendo la función que tienen. Muy bien, Lucas, son tumores. Es decir, o sea, la agrupación de estos se hace notoria cuando ya se forman los tumores, ¿verdad? Se hace Esa parte claro, pero todo empieza a partir de un par de células que fueron alteradas por la radiación. Y es por eso que las mujeres embarazadas, vieron en todos los hospitales y clínicas, hay un cartel en la sala de rayos X que dice, si usted está embarazada o sospecha que puede estarlo, no entre. ¿Sí?
porque como estos atraviesan el tejido blando, pueden alterar las células que forman al embrión, al feto, ¿sí? Y le pueden hacer daño. Preguntas. O sea que esas clásicas películas de zombies, supuestamente, donde en los diseños mayormente se ven los tumores, mayormente creo que se basan en ese tipo de grados de tumores. Mira, por lo que estás diciendo, después voy a hacer una aclaración sobre una película en particular, porque la verdad es que me pareció hasta insultante esa película, pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Bueno, entonces, el ultravioleta sí, en exceso también puede generar alteraciones en la piel. Por eso es que hay que usar pantalla solar o bloqueador solar, ¿sí? Bien, o sea que acá a la derecha es donde está el problema. Estamos viendo rayos que tienen la capacidad de penetrar el tejido vivo y alterar células. Y después de los rayos X tenemos los de más alta frecuencia, los de más alta vibración, que son los rayos gamma, y que son emitidos por núcleos de átomos muy pesados, como el uranio, el plutonio, ¿sí? Y es radiación de muy alta frecuencia para la cual todo nuestro cuerpo es absolutamente transparente como el vidrio. Tiene la capacidad de atravesar todo nuestro cuerpo. Y para protegerse de los rayos gamma hay que tener por lo menos una cubierta, una pared de varios metros de plomo, de espesor, de espesor, varios metros de espesor. ¿De dónde sale esta radiación? De los metales lantánidos, actínidos, los más pesados de la tabla periódica, cuyos núcleos son tan grandes que son muy inestables, ¿sí? Porque habrán visto en segundo año que las cargas de igual signo, las cargas eléctricas de igual signo se repelen. Y si hay muchos protones, que son todas cargas positivas, todas amontonadas en un lugar muy chiquito, claramente se repelen. Hay una fuerza de repulsión muy grande entre ellos, y entonces inevitablemente se empieza a desintegrar ese núcleo. Bien, estos elementos se utilizan para las centrales nucleares. Nosotros en Argentina, no tengan miedo, ¿sí? En Argentina tenemos Atucha, por ejemplo, que usa energía nuclear para proveer de energía eléctrica. Bien, Argentina es el quinto país de los mejores del mundo, está número 5, en el tratamiento de desechos nucleares. Les comento que Atucha Super Segura tiene 4 sistemas de seguridad encadenados, de manera tal que si falla el primero se activa el segundo, si falla el segundo se activa el tercero, y si falla el tercero directamente caen unas varillas al núcleo que lo apagan inmediatamente, ¿sí? Los rayos gamma son los protagonistas de varios eventos tristes en la humanidad. El primer evento triste nuclear, ¿cuál fue? ¿Alguien lo sabe? Chernobyl o Hiroshima, no me acuerdo bien. Bien. Hiroshima. Sí. Hiroshima, el bombardeo estadounidense. Eso no fue accidental, fue el hito que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en septiembre de 1945, ¿sí? Y primero una ciudad y al otro día, o a las 48 horas, Nagasaki, se tiró una bomba nuclear que explotó a cierta altura, ni siquiera llegó al piso para explotar. Y bueno, costó muchísimas vidas, las temperaturas que se levantan en una explosión nuclear son increíblemente altas. Bueno, fue tristísimo. El siguiente evento que involucra los rayos gamma, por los cuales tanta gente le tiene tanto miedo, fue el accidente en Chernobyl. Y acá es donde me detengo a hablar de una película que me pareció hasta ofensiva. La película Chernobyl. No contaste, profe. Bueno, que muestra a los sobrevivientes como si fuesen monstruos, lo cual es un insulto. Como si se les tomara como zombies a simples personas afectadas. No, fueron personas que sufrieron un montón, miles de familias sufrieron muchísimo y siguen sufriendo las consecuencias. No me parece hacer una película donde se los muestra encima como si fuesen monstruos. Me parece espantoso. Bueno, para los rayos gamma somos totalmente transparentes, pueden afectar mucho los tejidos y de ahí las tremendas consecuencias del accidente de Chernobyl. ¿Sí? Muchísima gente con cáncer, con tumores, deformaciones genéticas, porque mujeres embarazadas fueron afectadas por la radiación y mujeres que no estaban embarazadas, pero la radiación afectó sus óvulos y también afectaron los espermatozoides de muchos hombres que tenían información genética dañada y entonces generó un desastre. Y el último conocido es el de
Fukushima. En 2011 hubo un terremoto seguido de un maremoto en Japón. ¿Sí? Y en la ciudad de Fukushima había una central nuclear que fue destruida por un maremoto, por un tsunami. Un tsunami. Un maremoto es la vibración dentro del mar, y un tsunami es cuando esa vibración genera una ola gigante que arrasa una ciudad entera. ¿Sí? Bueno, se siguen haciendo cosas para La verdad es que en este lugar no solo tuvieron que soportar el problema de las inundaciones, sino que también tuvieron que soportar problemas con la radiación, o sea, como que quedaron casi encerrados la gente. Claro, no, se tuvieron que ir. De esos lugares se tienen que ir. Cuando hay una contaminación tan brutal, de esos lugares se tienen que ir. ¿Alguna pregunta sobre ondas electromagnéticas hasta el momento? No. ¿No? Bueno. Voy a dejar de compartir esto y vamos a ir con una onda mecánica, pero para descomprimir un poco, porque encima siempre el rayo gamma nos lleva a temas turbios. Profe, ¿querés decir algo vos? No, cuando quieras les comparto. Dale, Cuando yo ya termines dejé de de compartir. Así que ya en cualquier momento te queda libre, porque debe ser un delay en el internet, porque yo ya dejé de compartir. ¿Les comparto ahora? Sí, sí. Bueno. Sí, hay que tener paciencia porque tiene mucho delay y depende de la velocidad del internet. Yo estuve renegando, mientras la profe carga la pantalla les cuento, y resulta que tuve que hacer un reclamo porque no tenía la velocidad de internet que me decían. Ahí está. ¿Se ve? Es un Word. Sí, sí, sí. ¿Lo pueden ver? Yo sí, profe. Yo Buenísimo. sí lo puedo ver con esa cebolla. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en la primera imagen van a ver las características, ¿sí?, de una onda. Las tienen señaladas, ¿sí? Pueden ver que el punto superior, el mayor punto superior es la cresta, ¿sí? Y la depresión, ¿sí?, decreciente, es el valle. ¿Los identifican? La cresta y el valle. O sea, la cresta es la parte alta. La superior, sí, la parte más alta. Parte Y el valle sería la depresión, sería la parte más baja. Luego, tienen otras características cuando se empieza a analizar una onda, que es la amplitud. ¿Sí? La amplitud se puede medir desde el punto medio de la onda hacia la cresta, o también se puede medir del punto medio de la onda hacia el valle. ¿Sí? Ahí les señalo. Punto medio al valle, punto medio a la cresta. ¿Sí? Ahí podemos identificar la amplitud de la onda. Luego, también podemos identificar la frecuencia de onda. La frecuencia de onda tiene que ver con la cantidad de repeticiones completas de la onda en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? En un determinado tiempo. ¿Sí? La cantidad de repeticiones que yo tenga de una onda, pónganse en 1 segundo, en 10 segundos, va a ser la frecuencia. Cuanta más ondas tenga, mayor frecuencia va a tener. Cuantas más repeticiones de esa onda, mayor frecuencia va a tener. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? No los veo. se entiende bien. Sí. Yo entendí, profe. Muy bien. Por ejemplo, la profe hablaba de los rayos gamma, tienen mayor repeticiones, ¿sí? En el espectro que ustedes podían ver, había mayor repeticiones. Es decir, que tenían mayor frecuencia. Luego también podemos analizar en la onda el periodo, ¿sí? Que es el tiempo transcurrido entre dos momentos sucesivos equivalentes de una onda. Por ejemplo, de esta cresta hasta cresta, el periodo, el tiempo que transcurre. ¿Sí? Por ejemplo, de acá, desde donde comienza hasta donde se completa la onda, también podemos calcular el periodo, que sería el tiempo que transcurre entre dos momentos equivalentes. ¿Sí?
donde se completa la onda. Ese sería el periodo. Luego, acá tienen señalizado la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos sucesivos. ¿Sí? Es la distancia que hay, por ejemplo, de esta cresta y esta cresta. Ahora vamos a analizar algunas ondas y me van a contestar ustedes. Y después también se puede calcular la velocidad de la onda teniendo en cuenta la rapidez con la que se propaga esa onda. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Así pues, ahora podemos analizar estos gráficos. ¿Sí? Si quieren, ahora subimos al otro. Por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es de estos gráficos el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Recuerden que la frecuencia es la cantidad de repeticiones completas que tiene la onda en una unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuál tiene más repeticiones? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? La A, muy bien. Muy bien, muy bien. Mara. ¿Y menor frecuencia? ¿Qué les parece? La B. B. Muy bien. Y si quiero saber cuál tiene mayor periodo, recuerden que el periodo es el tiempo entre dos puntos equivalentes. Creo que sería la D. No entiendo. Pues bueno, vamos a ver. Este es el D. ¿Sí? Tenemos que el periodo es entre dos puntos equivalentes, por ejemplo, entre estas dos crestas. Esta tiene mayor periodo que esta. Sí. Sí, bien. ¿Que esta? No. No. ¿Esta que tiene más o menos periodo? Más. Tiene más. Bueno, entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la de mayor periodo? La B. A ver. La B, muy bien. Muy bien, ¿entienden? ¿Y la de menor periodo? La de La A, muy bien, porque el tiempo transcurrido entre una cresta y la otra va a ser menor que los otros ejemplos. ¿Sí? Ahora la amplitud. ¿Cuál tiene menor amplitud? Recuerden que la amplitud era, les muestro en el ejemplo anterior. La amplitud era del punto medio hacia la cresta o del punto medio hacia el valle. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál tiene menor amplitud? La B. La B. ¿Todos coinciden? Yo creo que la A, profe. ¿Cómo? Creo que la A. Para mí la B. Okay, vale. Bueno, esto habría que medirlo, ¿sí? Para tener el cálculo exacto. ¿Sí? Así, a simple vista, podría ser la D. A simple vista, la que tiene menor amplitud. ¿Sí? ¿Entienden? La amplitud sería cuán bajita o cuán alta es la onda. Desde Claro. Claro. ¿Y qué les parece cuál tiene mayor amplitud? La C. La C, muy bien. Muy bien, es la más alta. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran consultar? ¿Quedó claro? ¿O lo repasamos? A mí me quedó muy claro. Bien. Podemos saber también cuál tiene... Hacemos una preguntita más. ¿La longitud? Mayor longitud de onda, sí. Acuérdense que la longitud era la distancia entre dos puntos sucesivos. Vamos a analizarlo. La B. ¿Tiene mayor o menor longitud que el B? Menor. Menor, muy bien. El punto D, ¿tiene mayor o menor longitud que B? Menor. Menor. Menor, muy bien. Muy bien. El punto C, ¿tiene mayor o menor que B? Menor. Menor. Menor, muy bien. Entonces, la de mayor longitud en estos cuatro ejemplos sería
La B. La B. La B. Muy, pero muy bien. No sé, Lili, si quieres hacerle. No, está bien, me preguntaste todo. La amplitud, la longitud, la Sí. frecuencia, todo. Sí, está bien. Bueno, Bueno, voy a hacer una pregunta y me van a disculpar porque a veces me confundo con otros pasajeros. Nosotros ya vimos un videito donde alguien toca la guitarra y la filma desde adentro. Sí, lo había mandado. Ah, lo mandé. Bueno, está bien. Y no hicimos el test de audición. ¿Alguien lo hizo? No. No. Bueno, nosotros tenemos un rango de frecuencia audible. ¿Se acuerdan? Más o menos les expliqué cómo funcionaba el sonido. ¿Se acuerdan? La vibración de nuestras cuerdas vocales, por ejemplo, genera la vibración de las moléculas del aire. Donde no hay aire, por eso es que el sonido es una onda mecánica, si no hay aire no hay sonido. ¿Se acuerdan de eso? Yo un poco, no me acuerdo mucho. ¿Por qué en el espacio no se escucha según algo que dicen? Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales generan una vibración, como las cuerdas de la guitarra en el video. Lo que hacen es vibrar, donde se puede apreciar bien la forma de las ondas, y se nota perfecto que a diferentes frecuencias, recuerden que cada nota musical es una frecuencia específica, y entonces a diferentes frecuencias tenemos diferentes longitudes y amplitudes de onda. Y bueno, lo mismo pasa con nuestras cuerdas vocales, que por eso cada persona tiene una voz particular, única, porque generan una frecuencia específica. Esa vibración hace vibrar las moléculas del aire, que chocan entre sí hasta que esa vibración llega a nuestros tímpanos. ¿Sí? Bien. Esa vibración hace vibrar el tímpano como si fuese el parche de un tambor. Pero detrás del tímpano hay un líquido. E inmersas en ese líquido hay unas células que tienen cilios, como pelitos que se mueven. ¿Sí? Y esas células se van a mover según la frecuencia. Hay un conjunto de células específico para cada frecuencia. Exacto. Si la vibración es muy grande, que eso tiene que ver con la potencia, ¿sí? Puede dañar los tímpanos. Justamente por eso, porque la vibración es demasiado grande. Acá comenta por el chat. ¿Sí? Bien. Eso hace vibrar unos cilios. Y bueno, y después eso va por el nervio auditivo, al centro de la audición, y es el cerebro el que le asigna un significado a ese sonido. Por eso es que cuando no podemos asignar un significado inmediato a un sonido, nos asustamos, porque no entendemos qué pasa. ¿Sí? No entender qué pasa no nos gusta, ¿no? Entonces, hay un rango audible. ¿Sí? Los silbatos para perros, por ejemplo, utilizan un rango que nosotros no podemos escuchar. Uno hace sonar el silbato, las personas ni se enteran, pero los perros lo escuchan. ¿Sí? Por eso es que a veces los gatos, los perros, chicos, por eso vieron que a veces hay como leyendas urbanas, eso. No hay que darle bolilla, porque los animalitos suelen escuchar frecuencias que nosotros no escuchamos. Por eso es normal que por ahí el gato le esté maullando al rincón de la casa. No es que hay un fantasma. Es que simplemente ellos escuchan o ven cosas, ¿sí? Que nosotros no. Pero porque biológicamente están capacitados mejor que nosotros para escuchar más cosas. También según lo que escuché que los perros podían oír hasta 4 cuadras más antes que los seres humanos, según lo que escuché. Bueno, porque escuchan frecuencias que nosotros no. Bien. La frecuencia máxima audible es 20.000 Hz. Y ustedes pueden probar, yo los había invitado, que en YouTube están los test de audición, pueden probar con sus familias y notar que cuanto mayor edad, a mayor edad, menor es el alcance. Por ejemplo, en mi caso, llego hasta 15.000 Hz. Y después para mí es silencio. Y los jóvenes están así, ¡ay, es insoportable el ruido! Yo digo, ¿qué ruido? ¿Sí? Porque no lo podemos, si lo quieren experimentar, como para descansar de la teoría, ¿vos qué decís, Flor? ¿Lo hacemos? Yo lo tengo acá listo. dale. Los chicos Profe. ¿quieren o no quieren? Sí. 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 Bueno, ¿Alguien iba a hablar? Profe, yo la otra vez encontré un video que, ¿cómo es esto? Era un sonidito muy agudo y se escuchaba, vos te ibas lejos y se escuchaba igual al mismo volumen. Porque lo que detectás es la Te frecuencia. alejabas y lo escuchabas. Uh-huh. Bueno, voy a presentar pantalla, a ver si puedo compartir el... ¿Me deja?
Profe, usted vio una vez el efecto de lo que pasaba lo siguiente. Reproducían un mismo video una y otra vez, pero cuando se reproducía el sonido, tu cerebro pensaba que iba haciendo un ruido más fuerte, pero en realidad se repetía. O sea, Ajá. era 2 segundos del mismo audio, pero tu cerebro pensaba que iba haciéndose más grande el sonido, pero en realidad te estaba repitiendo. Esperá que antes de compartir acá me preguntaron hasta cuántos decibeles puede escuchar una persona. Eso tiene que ver con la potencia del sonido. Es hasta 120 decibeles no te hace daño. Más de 120 decibeles es dañino para el oído. Como en un subte se puede, por ejemplo, es un trabajo insalubre porque con el tiempo genera sordera, porque el sonido en el subte es mayor a 120 decibeles. De hecho, cualquiera puede comprobarlo, porque si vas con un auricular, vas con tus auriculares escuchando música, todo re tranquilo, entraste al subte, cuando el subte arrancó, no escuchas tu música, porque tiene más decibeles el sonido del subte, ¿sí? La música que estás escuchando, porque obviamente los dispositivos ahora traen como un límite en la potencia para no dañar el oído, ¿sí? Antes no se contemplaba mucho eso. A ver, no me está dejando. Ya empezamos con los problemas. La cosa. Voy a ver si. Subo todo el volumen. No suban todo el volumen. Háganme caso, no conviene subir todo el volumen. Fíjense que estamos yendo de la menor frecuencia a la mayor frecuencia audible. Así que después vamos a ver qué relación tiene eso con el tono, con cuán grave o agudo es un sonido. Ya empieza a molestar, sí. Ana dice que ya empieza a molestar. Entonces estamos todavía bajitos. A partir de ahora deberíamos estar escuchando todos algo. Bien, Valen escucha. Bien, Mara escucha. Muy bien, Agus. Empezó a escuchar desde el principio. Ese oído está bien. Como pleno de Morse. Sí, pero eso es por el internet, porque es un bit continuo que va cambiando. Una vez que cuando dejan de escuchar, bien, ya tuvo que bajar el volumen. Cuando dejan de escuchar, anotan en el chat. ¿En qué frecuencia dejaron de escuchar? ¿Les parece? Ahí van 1000 Hz.
bien. Cuando dejen de escuchar, ponen en qué frecuencia. Anotan solo el número, ¿sí? Genial. ¿Cómo no hace nada, Lucas? No me asustes. Sí que hace. Me retumba el cerebro. Sí, sí, como sensaciones raras en la cabeza da. Sí, es re molesto. Bien, muy bien. Buena señal. Se supone que hasta 20.000. Oh, mirá, Lucas, no le molesta. A mí sí me re molesta. Ahora va más rápido. El último tramo. Muy bien. Mm, se escucha como bajito. Pero después estamos llegando a frecuencias muy altas. Básicamente que están lejísimos. Bueno, algo, ustedes pongan cuando ya no escuchan nada. Sí, se escucha un poquito, porque son frecuencias que están muy lejos de la voz humana, que es lo que nos interesa escuchar a los seres humanos. O sea, estamos genéticamente programados para escuchar frecuencias que están cerca a los 10. Ujú. ¿Vale? Dejó de escuchar a los 10. Trece ya no escucho. Ujú. Dice Ana. ¿Los demás siguen escuchando? Bien. Mariano, nada. A los 15, nada. ¿A qué frecuencia dejaste de escuchar? Yo ya no escucho nada. Entre 15 y 16 yo ya no escucho nada. Para mí hay silencio total. ¿Los demás escuchan? ¿Cuándo dejaste de escuchar, Luciana? Genia Mara. A los 15 de Jana. Agus sigue escuchando y llegamos a los 20.000. Felicitaciones para Agus que escuchó hasta 20.000 Hz. Voy a dejar de compartir. Y, profe, ¿hasta qué frecuencia escuchaste? Llega a los 20, ¿eh? Vamos todavía. Muy bien. Bien, Agus también llegó hasta los 20, Lucas hasta los 20. Quiere decir que tienen sus oídos en buenas condiciones. Todos los que dejamos de escuchar antes de los 20 ya hemos perdido la capacidad de escuchar algunas frecuencias. Se recomienda visita al otorrino, Sí. al médico del oído, ¿ok? Porque son muy jovencitos. Obviamente esto es un juego y ellos hacen las cosas de otra manera, con un aparatito especial, hacen la... Dios, viste, hay momentos que molesta mucho. Bueno. El otorrino generalmente les manda la audiometría, que les pone unos auriculares y les va haciendo sonidos de un lado, del otro, y ustedes tienen que levantar la mano y ahí pueden evaluar cómo tienen sus oídos. Exacto. Y bueno, una de las cosas que pueden hacer para prevenir es, moderar el uso de auriculares o el volumen. ¿Sí? El volumen que usan cuando escuchan música, eso va matando las células del oído. ¿Sí?
quedé sorda del todo o nadie está contestando lo que pregunté? Bueno, ahora entienden a la mamá porque les dice que Claro, escuchen bajo. claro. Porque una vez que mueren esas células del oído, no se recuperan más. ¿Sí? No hay manera. Entonces hay que cuidarlas que duren toda nuestra vida, en lo posible. Porque si no, en serio, genera sordera. Las personas que no escucharon algunas frecuencias, bueno, tienen que hacerse una biometría. Yo no soy quien para decirle. Pero, por ejemplo, en mi caso, a partir de los 15.000 Hz estoy sorda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como una especie de la sordera, no aparece de golpe cuando es por daño en el oído. Aparece, se van muriendo de esas franjitas de células que son específicas de esa frecuencia y ya no vuelven más a la vida. Entonces, esa frecuencia ya no la escucho nunca más. ¿Sí? Así que, bueno, lección del día de hoy, a cuidar el oído. ¿Sí? Porque siempre andan con los auriculares, qué sé yo. Bueno, ¿y alguna otra pregunta, chicos? No. Les dejo como tarea, por si quieren, hay una música que es 3D, que varía la frecuencia, van a sentir una sensación rara en los oídos. Pueden buscar para Yo que- escucho, ¿Cómo? yo escucho música de 8D. Bueno, sí, imagínate. 8D. En realidad, es 3D, lo que pasa es que pero te genera la impresión de que viene de distintos De lugares. distintos lugares, claro. Claro, es así, como si viniera de distintos puntos alrededor. Una vez plantearon el experimento que en cierto punto una persona alto, más cierta cantidad excesiva de cafeína, decía que escuchaba música a partir de un sonido vacío, o sea, sin ningún sonido, esa persona supuestamente escuchaba. Porque vos sabías que una sobredosis de cafeína puede generar hasta un brote psicótico. O sea, la persona alucina. Por eso esta persona escuchaba música a partir de un tono. Porque estaba teniendo un brote psicótico, chicos. Por eso no tienen que tomar Red Bull, todas esas cosas que se toman así. Es la dosis de cafeína máxima para 5 personas una lata de Red Bull. No solo te puede dar un paro cardíaco porque te acelera muchísimo el corazón, sino que... sí, no, bueno, está bien, no hace nada. Hasta que te haga. No te das cuenta. Porque vos no sentís que se te aceleró el corazón. No te das cuenta. Y además, Yo nunca en la vida tomé una de esas cosas. bueno, hay gente. Por eso, si una persona toma varias lámparas de esto, empieza a experimentar todos los síntomas de una sobredosis de cafeína que puede incluso terminar en un paro cardíaco. Y de hecho, investiguen sobre el tema porque van a ver que hay muchos casos de chicos que han ido a bailar y eso no sé por qué motivo no sale en los noticieros, que de repente caen muertos, fulminados por un paro cardíaco. Vos no podés acelerar tu corazón un 50% más y no pagar las consecuencias. La cafeína lo que hace es acelerar el corazón. Segundo, si te pasás demasiado de cafeína, lo que sigue es un brote psicótico, empezás a alucinar, pero porque es todo un desastre lo que genera una sobredosis de cafeína en el cuerpo. El Red Bull, todas esas bebidas energizantes, está bien, ¿no? Compartir una con la hermana, porque eso tiene una dosis de cafeína que además está potenciada con guaraná y con ginseng, que son todos estimulantes. Todos. ¿Se entiende? Ustedes lean atrás y por ley tiene que decir cuál es la cantidad máxima y no llega a media lata. Creo que es 1/3 de la lata la dosis máxima de Red Bull. Estoy hablando de dosis porque estamos hablando de sustancias químicas que generan efectos inmediatos en el cuerpo. Si vos a la cafeína le agregás ginseng, lo que pasa es, chicos, esto es como la sordera, que ustedes se ríen de su mamá cuando les dice que baje el volumen. Y después hacen un test de audición y a los 15.000 Hz ya no escuchan. Con lo cual, a los 35, la mayoría de los que ya no escuchen nada van a tener una sordera bastante severa. Lo siento. Del mismo modo, las cosas no te matan, no es como pegarte un tiro o tirarte abajo un camión. No. Pero podés tener problemas cardíacos antes de los 30 años. Y después a los 30 años, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos la máquina al tiempo? ¿Volvemos a la época en que me reía de la profe? ¿O de mi mamá? No se puede. La cafeína en exceso genera problemas cardíacos. Hay personas más sensibles que pueden caer fulminadas por una sobredosis de cafeína. Y tal como dijo Mariano, gente que tiene brote psicótico.
investiguen tarea, ¿eh? Tarea, ¿no? Porque es increíble cómo usan esa bebida que no tiene Coca-Cola. La Coca-Cola también tiene cafeína. Y por eso es adictiva. Tiene dos sustancias que son adictivas. Cafeína y azúcar. Profe, tengo una pregunta. ¿Es cierto que si se toma que también hace cálculos renales la Monster, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la cafeína tiene un efecto diurético. No sabía de eso, pero se está haciendo investigar porque es muy probable, porque sobreestimula los riñones y te deshidrata. Cuando estás deshidratado, la orina está mucho más concentrada, con lo cual es mucho más probable que se depositen sedimentos en el riñón. Claro, que terminan siendo piedras. No, los problemas de salud que van a tener, y lo peor es que de jóvenes. O sea, hay gente que va a tener que vivir como un anciano a los 30 años, cuidándose de todo. ¡Eso sí que es otra onda! De cosas que le hagan mal al corazón. Es decir, cuando uno es joven se come el mundo. A los 15 años todos nos comemos el mundo y creemos que nada nos va a hacer mal. Pero el cuerpo te lo va a recordar en unos años.